Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Hay que marcar la agenda económica del lunes a las 3 de la tarde, hora en que la Cámara de Diputados va a revisar tanto el quinto retiro de fondos, por más que haya sido rechazado de la Comisión de Constitución, como también el retiro alternativo o acotado, que fue el que propuso el gobierno. Ese proyecto siguió avanzando durante este miércoles y lo vemos en la siguiente nota. Ya está listo para ser revisado por la sala luego de un arduo pero expedito trámite parlamentario. Las comisiones de Trabajo y Hacienda despacharon el retiro de fondos de pensiones propuesto por el gobierno a solo 2 días de haber sido ingresado. Estamos totalmente a disposición de realizar ciertas mejoras que se manifestaron acá. Nosotros vamos a preparar un paquete de indicaciones respecto a algunas materias que yo creo que generan consenso. Si es que está la unanimidad, las podremos ver el lunes en la sala. 35 indicaciones, la mayoría presentada por el gobierno, fueron parte del debate en la Comisión de Trabajo, que terminó de votar en particular el proyecto de retiro con criterios de seguridad social. El artículo 1, relacionado al alcance de las deudas que se pueden saldar con los retiros, se amplió levemente. Por ejemplo, ahora incorpora la posibilidad de prepagar las cuotas del crédito hipotecario y añade otros subsidios de ahorro para una primera vivienda. Asimismo, se eliminó el orden de prelación en el uso de estos dineros, salvo para las pensiones alimenticias, y ahora el proyecto solo considera un uso preferente de los fondos. Esto es una ley que está amarrada a un poste que no le da movilidad a la gente para poder hacer lo que quiera hacer con sus recursos. Yo recuerdo los que se oponían a los retiros de los fondos de la AFP, el argumento que esgrimían era: qué distinto sería que en vez que la gente pudiera hacer lo que quisiera con la plata, se pudiera ocupar esa plata para gastos de salud, para de vivienda. Este proyecto supone 6 alternativas para poder usar los fondos de pensiones: deudas alimentarias, de salud, ahorro para la vivienda, créditos hipotecarios, servicios básicos y deudas financieras bancarias y no bancarias. En esa línea, pese a que se intentó, el gobierno zanjó que el dinero solo podrá retirarse para deudas personales. Así, por ejemplo, no se podrían retirar fondos para pagar una deuda hospitalaria de un familiar. El sistema de previsión no es un sistema que esté definido para grupos familiares o de otras características, sino que está definido a nivel de individuo. Los fondos son intangibles, es decir, no pasarán por el bolsillo de las personas, por lo que, según el gobierno, no crearán consumo y no generarán inflación. Una teoría que es resistida por algunos parlamentarios de oposición, quienes dudan de lo planteado. El problema de inflación aquí va a ser menor. El daño en las pensiones aquí va a ser menor. Pero esta es una pésima política pública, igual que la del quinto retiro. O sea, la improvisación aquí es total. Por eso, parte de los cuestionamientos, más que ir por la línea de lo que tiene el proyecto, han apuntado a aquello que le falta y que fue expresado durante la discusión. Quedaron fuera del articulado las deudas por internet, arriendos morosos, colegiaturas y otras pertenecientes a personas jurídicas. Por lo tanto, el problema de este proyecto no está en lo que tiene el proyecto, sino en lo que le falta al proyecto, que tiene que incorporar otras materias el proyecto. Un compromiso de evaluarlas. Este proyecto también rebaja los requisitos de acceso al seguro de cesantía, permitiendo que con solo 3 meses de cotización se pueda disponer de esos fondos en caso de desempleo. La iniciativa será votada el lunes en la sala junto con el quinto retiro generalizado. El Ejecutivo, mientras tanto, debe resolver aspectos procedimentales, ver cómo incorpora nuevas causales de uso de los fondos y convencer en definitiva que su proyecto, a diferencia del otro, no le hace daño a la economía. Otra de las novedades y que conocimos acá en Agenda Económica y también en CNN Chile el martes, con la confirmación de que el gobierno va a presentar una reforma constitucional para que sean inexpropiables los fondos de pensiones. ¿Cómo eso conversa con lo decidido en la Convención Constitucional, donde ya se han rechazado normas en ese sentido? Lo vemos con las siguientes reacciones. No está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros previsionales de los chilenos. Y por lo tanto, invito a enfrentar decididamente las campañas de mentiras que se desatan en esto. Nuestro gobierno no lo va a hacer y no lo va a permitir. En la Comisión de Constitución debe estar el video. Hace pocas horas yo me comprometí de manera explícita a que el gobierno va a ingresar un proyecto de reforma constitucional para esto mismo. O
sea, ya lo acabamos de comprometer, o sea, sí, no solamente estoy dispuesto, lo vamos a hacer. La próxima semana sí o sí va a haber un proyecto de estas características. Antes del lunes, el gobierno haya ingresado ese proyecto de reforma constitucional, que se contemple una modificación, como ha planteado Renovación Nacional en el capítulo 15 y en el artículo 19 también, y que se establezca muy claramente que estos fondos, los fondos de pensiones no son expropiables. Eso es lo que espera la gran mayoría de los chilenos, muy transversalmente desde hace muchos años. La gran mayoría de los chilenos ha señalado que quieren que los fondos de pensiones sigan siendo de cada uno de nosotros los chilenos y que no pasen un pozo común dentro del Estado. Y vemos con buenos ojos que ayer el ministro Jackson haya abierto la posibilidad a incorporar en la actual Constitución, con el patrocinio del gobierno, una reforma constitucional que deje nítidamente claro eso. Pero nos parece que eso no es suficiente porque la incertidumbre no solo está dada con la actual Constitución, sino que está dada con los rechazos que se han hecho de algunas menciones en la Convención Constitucional. Porque no sacamos nada con asegurar la propiedad de los fondos si el día de mañana se establece como sistema único el sistema estatal. Yo entiendo que el programa de gobierno de la Apruebo Dignidad nunca estableció la expropiación de los recursos que están aposados en el sistema de capitalización individual. Más bien el programa establece que la creación de un sistema solidario en clave de reparto implica la voluntariedad de las personas de traspasar sus recursos individuales hacia el modelo de reparto o solidario. Es decir, implica la anuencia de cada cotizante. Sí, ahora eso es una deliberación del gobierno. Partir aclarando que nadie, nunca, ni en la convención, ni el gobierno, ni nadie ha propuesto la expropiación de los fondos de pensiones. Eso como para aclarar que probablemente todo este embrollo en el que vemos hoy día, comunicacional principalmente, tiene que ver con cierto sector que quiere levantar una postura que es falsa. Aquí se han dado los argumentos infinitas veces, hemos dedicado jornadas completas en la Comisión de Derechos Fundamentales a explicar que nadie ha propuesto la expropiación. Ahora bien, la actual Constitución no dice eso y igual no se pueden expropiar los fondos de pensiones y de todas maneras entendemos que esto es lo que está pasando hoy día en el Congreso y que tiene que ver con, bueno, cosas que suceden en el Congreso que no tienen que ver con lo que estamos haciendo acá. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso conversaremos con el presidente de la Asociación de Bancos por esta posibilidad de pagar deudas financieras con los retiros de fondos. Ya volvemos. En Agenda Económica seguimos analizando el retiro acotado de fondos que propuso el gobierno y como sabemos, una de las deudas que se pueden pagar es llamadas deudas financieras, tanto bancarias como no bancarias. Eso sí, solamente las que se hayan contraído hasta el 31 de marzo y obviamente anterior, no después. Lo analizamos con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, a quien vemos en pantalla. José Manuel, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Un agrado poder conversar. José Manuel, en términos generales, ¿qué le parece que actualmente tengamos al mismo tiempo la discusión de dos retiros? Uno, de 10% sin mayores especificaciones y otro, como el que veíamos, acotado más a pago de deudas, que es el objetivo del gobierno. Es necesario hacer una mirada global respecto a lo que ha estado pasando en nuestro país y reiterar dos elementos. Los fondos provisionales son para pensión y no para pagos ni para urgencias, que pueden ser entendibles, pero que su solución no está en tomar mano, echar mano a esos fondos que son para cuando nos pensionemos. Y las soluciones pueden ser como se hicieron desde el punto de vista de ahorro desde el gobierno, legislación explícita con fondos públicos, pero no utilizando los dineros de las propias personas. Y en ese sentido creo que es lamentable que volvamos a estar en esta conversación. Esto genera no solo una estabilidad en el sistema, sino que finalmente es un daño a las personas que tienen que tomar crédito, que quisieran tener un crédito hipotecario, que emprendimientos que quisieran tener la posibilidad de comprar una máquina a un mediano plazo, y nos vuelve a plantear una duda tremenda, que es
Esto es una mala política pública, fue dicho en todos los tonos por las personas más respetadas en el mundo económico, intelectual, académico, y tenemos que volver a insistir que debemos cerrar esta puerta definitivamente, porque si no, la próxima generación va a tener un problema gigantesco, pero aún así también el gobierno en los próximos años no va a tener posibilidad de poder apoyar como se debe a los futuros pensionados. José Manuel, ¿y lo considera los retiros una mala política pública, incluso si los puedan beneficiar directamente a ustedes los bancos como instituciones financieras, por lo que yo decía al principio de la entrevista, de que se puedan pagar deudas que las personas pueden tener, por ejemplo, con ustedes los bancos con los retiros, incluso si eso les puede beneficiar en sus balances, incluso lo considera una mala política pública? Así es una mala política pública. El origen de los fondos son fondos para pensiones. Primera afirmación, y eso hay que reiterarlo. Los fondos de pensiones deben ser sagrados. Deben ser sagrados. Las necesidades de las personas se atienden con fondos públicos y no con el dinero de las propias personas, como fueron el IFE, por ejemplo, o como son bonos específicos que como país buscaremos la forma que lleguen a los que lo necesitan, ¿no? Los bancos no necesitamos esto. Los bancos tenemos, de hecho, muy baja morosidad en nuestras deudas. Si un deudor nuestro tiene una dificultad, vamos a acompañarlo como lo hemos hecho reiteradamente en estos 2 años de pandemia y de crisis que hemos tenido. Y buscaremos la forma de flexibilizar los plazos para que ese deudor pueda acomodar su flujo a lo que son los pagos que él pueda comprometerse. Los bancos no necesitamos esto, no lo hemos pedido, esto no corresponde. Y me parece que es un daño a la economía actual, es un daño a los futuros pensionados y es un daño a los futuros gobiernos que van a tener que enfrentar esta situación. En ese sentido, entonces, ¿ustedes le pedirían a los parlamentarios que sacaran la posibilidad de que las personas puedan pagar deudas financieras con los retiros de fondos? Bueno, lamentablemente nuestras opiniones del mundo técnico han sido generalmente no escuchadas. Pero si tuviésemos la oportunidad de plantear esto, yo diría que se extremase a aquellas situaciones en las cuales las personas tuviesen realmente una urgencia. Y nuevamente reitero, y no con los fondos de las personas. Aquí debiéramos ver fondos públicos para ello. Yo creo que la lógica donde estamos partiendo es la incorrecta. Entendería que esta es una negociación política. No me corresponde entrar a ese ámbito, pero sí me corresponde opinar. Estrictamente el punto técnico, que es lo que reiteradamente, repito, han hecho académicos transversalmente respetados y las instituciones que tienen un prestigio importante en nuestro país, como el Banco Central o la CMF, que es nuestro regulador, en que esto es una mala política pública, independiente que se quiera acotar. José Manuel, en el artículo no se especifica exactamente qué tipo de deuda financiera se puede pagar. Se dice que solamente las contraídas hasta el 31 de marzo y antes, y son bancarias como no bancarias. En ese caso están los bancos y el retail u otras entidades. Le voy a hacer una pregunta que yo entiendo que no pueda tener la cifra, por supuesto, pero ¿a cuánto podría ascender el pago de una deuda financiera de distinto tipo y que eventualmente las personas podrían utilizar sus fondos de pensiones para hacer esos pagos de deuda? Así que aquí hablo de tarjetas de crédito, créditos de consumo, incluso financiamiento automotor para atrás. ¿Tiene alguna magnitud de cuánto podría ser? Sí, mutuarias, cajas de compensación, otro tipo de deudas que hoy día se encuentra con oferta en Internet. Yo supongo que no estaremos hablando de situaciones que rayan en lo delictual, ¿no? Hay organizaciones que entregan crédito, ofrecen crédito. Así es. Y que no las quiero ni nombrar, pero me imagino que estamos hablando de instituciones que tengan un grado de seriedad relevante. Recordemos que la regulación que hoy día la CMF realiza, por ejemplo, sobre las instituciones bancarias, es muy clara respecto a
a conocer todo nuestro estado financiero y a conocer específicamente nuestros procedimientos y nuestra información. Hay otras instituciones que pueden estar en el ámbito de la Comisión de Mercado Financiero, pero que, por ejemplo, solo entregan los balances. Era la antigua SBS, se llama, la Superintendencia de Valores y Seguros, se llamaban balances, pero no había ningún grado de supervisión sobre la operación ni sobre la información que se tenía. Para nosotros quiero enfatizar dos elementos, Nicolás, en este punto. Lo primero es que, por supuesto, que si esta es una ley que finalmente se entrega, nosotros los bancos vamos a mantener nuestra colaboración para que esto sea expedito y vamos a usar nuestra servicio, nuestra tecnología, pero José Manuel, para que esto funcione, simplemente ¿no? Para que no se pierda el punto que le pregunté. ¿Alguna idea simplemente de la magnitud de fondos que se podrían utilizar para pagar deudas financieras? Estamos hablando de miles de millones de dólares solo para este punto, cientos de millones de dólares o más miles o miles de millones. Okay. Muy bien, Nicolás. Porque a mi edad se me olvidan las cosas, así que está muy bien, gracias por recordarme. Las cifras que yo he escuchado partieron del orden de unos 2.000 millones de dólares. También el día de ayer estas cifras aumentaron a unos 3.000, pero efectivamente todo este grupo de instituciones con deudas que están fuera de nuestra información, porque debo decir, ese tipo de instituciones no aportan a lo que se denomina la deuda consolidada, que es por más de 10 años el deseo de poder hacer eso. Pero uno podría extrapolar y podríamos estar hablando tal vez de cifras que llegarían, esto es una extrapolación muy gruesa, no tengo el detalle, pero podríamos estar hablando de unos 5.000 millones de dólares en el total. En todo caso, déjame volver a la idea que quería enfatizar. La primera es que si esto es ley, nosotros vamos a apoyar, porque este proceso es inédito y a lo mejor podemos entendernos en eso después. Aquí hay un tema operacional extremadamente delicado. Ahora, con los retiros anteriores, yo me imagino que tienen la infraestructura tecnológica que permita que la AFP pregunte a un banco si tiene la deuda que dice la persona y ustedes le puedan hacer llegar la confirmación. Me imagino que ya con los retiros anteriores esa infraestructura ya está. Esa infraestructura está, pero aquí se están incorporando, no tengo una dimensión de si son decenas o más de otras instituciones que desconocemos completamente, su forma de operar, su forma de que cuentan con la información y que naturalmente para poder hacer una conexión, y esto yo entiendo que es un tema principalmente de la AFP o el desafío, es poder en un formato estándar recibir toda la información. Eso no se hace de la noche a la mañana. Nosotros podemos colaborar intentando aportar, pero entiendo que la responsabilidad va a estar radicada en la AFP principalmente. Y lo segundo es que, en efecto, lo que hay que precisar son dos cosas, porque hay que poner una frontera respecto al tipo de instituciones que las personas podrían tener deuda. Yo solo quiero recordar en ese sentido que el sobreendeudamiento no está. No está. La morosidad que nosotros tenemos, los créditos atrasados que tenemos, no son extremadamente bajos. Proporcionalmente estoy hablando de menos del 2%. Por lo tanto, el sobreendeudamiento está fuera. En estas otras instituciones que hay que precisar. José Manuel. Y lo segundo solo para terminar la idea, y lo segundo es que entiendo, y así dice la letra del proyecto, es que estos fondos no van a llegar a las personas, sino que van a quedar en alguna cuenta que hay que definir, de manera que la AFP dé la instrucción hacia dónde se paga. Eso es un proceso que también nosotros lo tuvimos armado en parte, pero como se incorporan muchos otros actores, hoy día no es posible definir los plazos para que esto se haga bien. José Manuel, muchas veces usted ha entregado informes del nivel alto de liquidez que todavía hay en cuentas corrientes y también en cuentas de ahorro, que son obviamente las de más fácil posibilidad de sacar dinero en caso de una necesidad. ¿Tiene alguna estimación de cómo está ese nivel actualmente? La cifra última, estos son datos agregados al sistema, van desfasados como en 2 meses la información pública, pero las cifras que yo he visto son del orden de entre 3 y 5 veces los saldos acumulados que habían antes de la crisis de la pandemia.
3 a 5 veces, quiero escucharlo bien, 3 a 5 veces sí, 3 más a 5 veces los saldos previos a la pandemia, ¿no? Estoy hablando de saldos en cuentas vistas, en saldos en cuentas corrientes. Parte de sus fondos se han ido hacia otro tipo de instrumentos de ahorro, ¿no? Pero básicamente concentrando en cuentas vistas, los montos son, los saldos, las comparaciones son de esa magnitud. En castellano simple, entonces podríamos decir que tenemos entre 3 y hasta 5 veces la liquidez que había antes de la pandemia. En el monto específico, en las cuentas vistas de personas o en cuentas de personas, así es. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, muchas gracias como siempre por conversar con Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias a ti, Nicolás, y buenas tardes a todos. 3 a 5 veces la liquidez que teníamos en el país antes de la pandemia. Ese es un dato muy relevante en esta discusión de nuevos retiros de fondos. Termina acá Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.